Hoy vamos a hacer un corto vídeo aquí y vamos a checar algunas de las especificaciones de esta fuente. Esta es una fuente de precisión y es una Keysight 6612C. Esta fuente tiene un ruido pico a pico de 3 milivoltios, según nos dice en su hoja de especificaciones. Vamos a checar el rizo del ruido y vamos a checar el flanco de subida, que es cuánto nos va a tardar la fuente desde 0 al voltaje que le indiquemos aquí, cuánto tiempo nos va a tardar en activarse. Primeramente, antes de hacer una medida propia de rizo de una fuente de alimentación, debemos de tener en cuenta varios parámetros. Por ejemplo, no podemos usar la fuente aquí, la sonda del osciloscopio, ponerla aquí con el caimán de corriente y medir aquí así el ruido y darle auto set. No podemos hacer eso por diferentes razones. Una es que estas medidas de la hoja de datos en las fuentes es común en la industria, lo hacen a 20 MHz. Como vemos, ponemos aquí la punta a 20 MHz y cambiamos a full bandwidth, vemos que considerablemente se nos redujo el ruido. Estas chequeos se hacen a 20 MHz. Al hacer 20 MHz vemos que aquí se pone BW en letras chiquitas. La mayoría de los osciloscopios, cuando lo pones a una estándar de 20 MHz te sale eso, entonces ya sabemos que está a 20 MHz. Ese es el setup que tenemos que poner el osciloscopio para medir el ruido. Ahorita estamos a 10 milivoltios por división. Voy a bajar un poquito y lo voy a poner a 5 y vamos a ver que estamos viendo el ruido. Otra de las cosas, error que se comete es que, por ejemplo, en estas ondas que es de 10 a 1, si venimos 10 a 1, vemos que el ruido está considerablemente leve. Si le ponemos a 1, el ruido no sube. Lo bajamos a 10, estamos dividiendo la línea por 10, obtenemos mayor fidelidad cuando usamos por 1. Ahí vemos que por 1 estamos viendo bastante más ruido que cuando dividimos por 10. Entonces, lo propiamente es dejar la sonda 1 a 20 MHz el osciloscopio. Otro error también que se comete es que usan este caimán para checar. Como vemos ahí tenemos bastante ruido cuando estamos usando el caimán este. Entonces vamos a eliminar eso. ¿Cómo? Vamos a usar este tipo de conexión que usa la tierra del osciloscopio, que es esta es la señal, esta es la tierra. Vamos a usar esto y vamos a tener la tierra bastante cerca de la señal. Ahí nos va a eliminar mucho ruido. Tiene una inductancia y esto es como si fuera una antena. Entonces lo vamos a meter aquí en un BNC banana y ya vamos a meterlo aquí y considerablemente se nos va a bajar bastante ruido cuando pongamos esto. Esa es la manera de hacerlo, no con este tipo de entradas. Voy a acercar la cámara al osciloscopio para ver más claramente lo que vamos a hacer aquí. Voy a acercar la pantalla aquí. Ok, aquí tenemos la pantalla bien alineada del osciloscopio y vamos a hacer esto. Por ejemplo, estamos viendo aquí la señal. Si vemos que, como no tenemos el LISN, la Line Stabilization Impedance Network, como vemos cuando vemos que algunos artefactos están saliendo ahí, se alcanzan a ver ahí algunos artefactos que salen ahí cuando prendemos y apagamos las luces de aquí arriba, fluorescentes. Eso pasa por lo mismo de que no tenemos el filtro ahí. Pero usualmente ya estamos viendo aquí, esta es una línea, es una fuente lineal. Esto es switching que hay aquí, esto es negativo, no deberíamos de verlo ahí, eso es de fuera. Nos damos cuenta porque esta es una fuente lineal, no debería tener ese switching así. Eso se eliminaría, como dije, con el listen, que es como se debe de propiamente checar este ruido en fuentes. Pero vamos a checar aquí, ya que tenemos todo seteado, a 1 la fuente, la sonda, tenemos a 20 MHz de bandwidth limit. Vamos a ir a measurements y vamos a checar lo que es vamos a checar el pico a pico, que es lo que usualmente checan todas las fuentes en su hoja de datos. Pico a pico, vemos que tenemos 4.9, 4.7, por lo que dije, por lo mismo que estas líneas aquí, estos picos negativos no son de esta fuente, es de fuera, de algo que hay en la línea que está metiendo ese ruido. Si midiéramos de aquí a aquí, vamos a tener los 3 milivoltios que nos especifica la fuente. Ahora vamos a hacer otras medidas. Vamos a apagar vamos a tener otras medidas, que es aquí, vamos a poner en DC
el coupling de ese, porque vamos a medir el flanco de subida. Vamos a bajar esto, vamos a incrementar esto vamos a incrementar esto a ponerle unos 2 voltios, unos 2 voltios por división. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver cuánto tarda cuando encendemos esta fuente. Aquí nos damos cuenta que sube 2, 4, 6, 8, 10. Sube sube estas divisiones, 6 divisiones, que es lo que nos da los 10 voltios que tenemos aquí en la fuente. Vamos a ver cuánto tarda de aquí a aquí. ¿Okay? La manera de hacer eso es, primero vamos a bajar esto, ponerlo aquí, y vamos a poner el nivel del trigger, lo vamos a subir aquí a unos 5 voltios, digamos así. Cuando pase la línea por 5 voltios se nos va a parar. Lo vamos a poner en single shot, disparo singular, el osciloscopio aquí, single shot, y entonces vamos a prender la fuente. Ahí vemos que subió de 0 a 10 voltios. Vamos a incrementar el tiempo para verlo mejor. Vamos a tomar otra lectura. Ponemos en single shot, apagamos este. Ok, ponemos single shot y vamos a prenderla a ver qué lectura nos da. Ahí estamos viendo. Ahora lo que podemos hacer aquí es, vamos a mover esto un poco más acá. Aquí estamos viendo, vamos a tomar otra lectura para ver toda la pantalla. Vamos a apagar esto. Ahí está. Entonces vamos a medir ahora el flanco de subida. Vamos a Measurements y ponemos flanco de subida. Aquí está Rise Time. Nos dice 1.075 milisegundos. Nos tarda 1.075 milisegundos de aquí a aquí. Cuando apagamos está en 0 y sube hasta el voltaje que le indiquemos. Aquí lo estamos haciendo a 10 voltios, pero si le cambiamos el voltaje va a ser prácticamente el mismo. Donde va a cambiar un poco ahí va a ser cuando pongamos una carga aquí. También con el ruido. Podemos poner una carga en la fuente, directamente a la fuente, y ahí el ruido nos sube un poco más cuando está bajo carga. Ahora está sin carga, estamos midiendo la fuente directamente en el osciloscopio sin carga. Prácticamente esos son 2 tipos de medidas para checar las especificaciones de una fuente y ver qué tan buena es la fuente. Es el ruido, flanco de subida. También podemos hacer el flanco de bajada, podríamos poner y ver cuánto nos tarda desde que prendemos el osciloscopio, está prendiendo, y cuánto nos tarda en bajar. Eso también sería yendo aquí full time y seteando el nivel del trigger más abajo para que cuando bajara a menos de 10 voltios se capturara en el single shot y nos mostrara la imagen, y ya pudiéramos hacer las medidas de rise time o full time. Prácticamente eso es todo. Cualquier pregunta, la sección de preguntas, y gracias por ver el video.